Hola, soy Tulio Rodríguez y hoy les voy a hablar de un tema que denomino el destino de América y el mundo. Y después le pongo la coletilla la gran apuesta. Por favor, les voy a pedir que les den like al video. Esto nos ayuda en la labor de promoción y difusión que tenemos. El mundo de hoy yo lo divido entre actores y espectadores. Los actores influencian en el comercio, en la geopolítica de cada uno de los países. Y tienes espectadores, pero esos espectadores tienen pocas cartas, tienen poder limitado. Son audiencia también desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de país. Entonces forman parte del drama que los otros países protagonizan. ¿Y quiénes son los países principales que son actores? Bueno, los Estados Unidos, China, Alemania, Japón, la India. Estos son. El resto del mundo son espectadores. Y esto tiene básicamente que ver con la dimensión. Vamos a revisar la gráfica que tengo allí enfrente para identificar las posiciones específicas de cada país basado en lo que es su Producto Nacional Bruto. Y les comento solo de los dos más grandes al cierre del 2023. El total del mundo, del Producto Nacional Bruto del mundo, era 105 trillones de dólares. Los Estados Unidos tienen o tenían en ese momento 36,2 trillones de dólares. 37 trillones es la cifra de hoy. Y China, 19,4 trillones de dólares. China y los Estados Unidos son el 44% de todo el mundo. Los Estados Unidos, por supuesto, es el país número uno. ¿Por qué? Porque es la economía de consumo, tiene el dólar como medio de pago, tiene la fuerza militar y tiene una clase media como ninguno otro. China, por su lado, es la segunda economía, tiene déficit sustancial, es la fábrica del mundo, tiene un sistema altamente autocrático, pero tiene un talón de Aquiles muy fuerte, que es el envejecimiento de su población, envejecimiento acelerado. Los demás países no tienen masa crítica en esta jugada. Europa está envejecida, está desdibujada completamente por las recientes oleadas migratorias y no hay población joven. Japón no tiene la capacidad para generar cambio real, por lo menos no lo ha tenido en los últimos años. Latinoamérica son muy pocos y no tienen peso específico. El resto de Asia, lamentablemente, no mueve la balanza. Y los países árabes todavía dependen del petróleo. La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que viene ahora? Y la respuesta está totalmente alineada con lo que ocurre en los Estados Unidos. ¿Viene capitalismo o viene socialismo? ¿Viene autocracia o viene democracia? Tienes personas que inspiran. Si le preguntas, por ejemplo, a Jamie Dimon o Warren Buffett, te van a dar una definición que va a estar asociada con los conceptos de eficiencia y el concepto de crecimiento de la economía en la sociedad. Ahora, si le preguntas a Elizabeth Warren o le preguntas a Bernie Sanders, te van a dar una definición distinta que va a estar asociada con la política de Robin Hood, de redistribución de ricos a pobres. Y a la deuda que le hemos añadido a los Estados Unidos en los últimos 5 años, 10 trillones de dólares. Eso es lo que define. Cuando Reagan, la deuda era 35% del Producto Nacional Bruto y el déficit era el 3%, 3,5%. Hoy la deuda es 102% del Producto Nacional Bruto y tenemos un déficit del 7%, el más alto que hemos tenido nunca en tiempos de paz. Si escucha al señor Jamie Dimon de JP Morgan, él dice tenemos muchos problemas. Entonces se pregunta, ¿seremos la potencia militar que va a dominar dentro de 40 años? ¿Cuánto tiempo más seremos la moneda de reserva? Y él responde, bueno, por ahora parece que lo seguiremos siendo. Pero el 20% de la parte inferior de la pirámide en los Estados Unidos no ha tenido aumentos de ingresos. Oigan bien, en 20 años aumentos reales de ingresos. Tenemos financiamientos enormes que le hemos dado a los vehículos eléctricos y desperdicias dinero en daños ecológicos gigantescos. La gente del campo no recibe beneficios, las escuelas no funcionan, ya no somos un equipo, no colaboramos entre nosotros y lo ven en el Congreso. Si no nos integramos como país, nosotros somos nuestro propio enemigo. Y es vital mantener las alianzas militares. Hay que gastar lo que sea necesario para tener el ejército más poderoso del mundo. Si no confiamos en eso, vamos a haber perdido nuestro rol.
tenemos que mantener a Europa cerca, no lejos. Si no, la democracia va a estar en jaque. Y la clave no está en tener televisores, muebles, ropa, zapatos. No, lo que vale son eso que llaman las tierras raras, los desarrollos médicos, la parte farmacéutica, la seguridad nacional, por supuesto, la inteligencia artificial y la robótica, que son, además de avanzadas, son deflacionarias. Tienes que interactuar con los aliados y no salir de tus aliados, tienes que estar cerca de ellos. Jimmy Dimon piensa que China no es nuestro principal adversario aquí en los Estados Unidos, que nuestro adversario en cambio está dentro. Él centra su atención en el enemigo interno que podría provocar el colapso del estatus de los Estados Unidos como líder mundial. Vamos a ver lo que dice Warren Buffett, que esto es interesantísimo, ¿no? La pregunta es, ¿está el mercado de valores al borde del colapso total? Bueno, los titulares de prensa están llenos de miedo y están llenos de la noticia de recesión. Esa es la norma de la que todos estamos hablando. Y hay fuerzas reales en el mercado que apuntan directamente a un nombre. Y el nombre es Donald Trump. Es una persona que cataliza. Warren Buffett podría haber insinuado algo que encaja como un declive planeado del mercado, obviamente vía Trump. No es una teoría de conspiración. Es una mezcla de lo que son las señales que están respaldadas por la historia, la estrategia y jugadas en el poder político. Mire, si ustedes analizan un poquito, se encuentran que en 1929, 1932, cuando hubo aquello que se llamó la Gran Depresión, el promedio industrial del Dow Jones cayó casi en un 90%. De manera que si tú tenías $100,000 en el mercado, se convirtieron en $10,000. Los bancos quebraron, el crédito se secó, millones de empleos desaparecieron. Y lo que comenzó como una decisión comercial se convirtió en un desastre económico que tomó 10 años de duración en que las cosas se corrigieran. Y por eso Buffett siempre advierte que la historia económica puede no necesariamente repetirse, pero definitivamente rima como las estrofas de una canción. Y ese tema sobre la guerra comercial a él le suena muy familiar, para eso tiene los años. En su primer término, para Donald Trump y su equipo, las tarifas fueron una forma de proteger los empleos, las industrias americanas. Pero lo que pasó fue que las cadenas de suministro se sacudieron todo aquello y aumentaron los precios para todo. Y ahora estamos de nuevo aquí en el 2025 y Trump está de nuevo implementando aranceles masivos para todos los países. Buffett, por su lado, siempre ha dicho que el comercio es positivo para el mundo. A él no le gustan los déficits. Cortar los lazos con los socios y provocar represalias, eso él dice no es una economía inteligente, eso es una economía de guerra. ¿Y por qué crees que los aranceles afectarán la economía? Bueno, los aranceles son un acto de guerra hasta cierto punto. Hay que observar al consumidor. La economía americana es 70% gasto de consumo. De eso se compone. Siempre ha sido así, por lo menos en los últimos 40 años. Si la confianza baja, los ahorros disminuyen, el crédito se contrae, no es una desaceleración gradual. Son barcos de mercancías que se detienen automáticamente. Y Trump quiere, por otro lado, que los miembros de la Organización de Países del Atlántico Norte paguen su cuota. Dice, Estados Unidos no debería proteger a los países que no paguen su parte. ¿Y qué sucede cuando los Estados Unidos, Trump se pone bravo y entonces retira el liderazgo global? Bueno, se crea un vacío y los vacíos no permanecen mucho tiempo. Ahí es donde entra Rusia, entra China y entra cualquier otro que esté avisado en ese momento. Ahí tienes, Ucrania sigue en guerra con Rusia y no se ve el fin cerca. Rusia ha estado redoblando la apuesta. Mientras por el otro lado tienes a China que le tiene el ojo puesto a Taiwán. Ayer más no vimos el Oriente Medio en esta tensión entre Irán e Israel. Ya vimos el ataque a Irán. Si Estados Unidos se retira de la OTAN, va a debilitar completamente su compromiso. ¿Y qué pasa? Bueno, los conflictos aumentan. Buffett dice, en tiempos de tensión mundial,
hay que participar en esas actividades. Entonces, él participa con la General Dynamics, que fabrica tanques, fabrica submarinos. Esas son lo que él llama apuestas estratégicas. Y no se trata de apoyar la guerra, es reconocer cómo cambian los mercados cuando el mundo se vuelve peligroso, porque todo cambia. Entonces te tienes que posicionar de otra manera. Trump, por su lado, parece estar buscando eso que él llama la jugada maestra, pero tal vez sea la más poderosa de todos. Y la teoría y la especulación dice que quizás lo que Trump quiere es que caiga el mercado. Parece mentira, ¿no? Si el mercado cae, la economía se ralentiza y el número de empleos disminuye y la Reserva Federal no va a tener más remedio que recortar las tasas de interés. Y Trump pudiera estar intentando fabricar las condiciones exactas y necesarias para obtener de nuevo dinero barato. ¿Y cómo obligas que la Reserva Federal actúe de esa manera? Bueno, atacas la economía. Y si las tasas de interés bajan, el costo de pagar la deuda del gobierno también baja. Y en ese momento los Estados Unidos ahora mismo van a pagar este año alrededor de $1 trillón en el año solo en intereses de la deuda. Eso es casi inmanejable. Pero si Trump forza una recesión y las tasas bajan del 4,5%, que están los indicadores, al 2%, entonces el Tesoro ahorra millones en intereses. Yo no lo estoy favoreciendo, estoy explicando la razón de fondo por lo que esto pudiera ser así. Entonces, una caída en la economía pudiera dar espacio para que haya recortes de impuestos, bajo la idea de que vas a salvar la economía. Y Buffett ha estado en los últimos meses, ha ido liquidando una cantidad de cosas y está sentado en una montaña de $380 billones en cash, en efectivo. Eso no es coincidencia, él simplemente está esperando que las cosas se rompan. Y cuando esto pase, él va a ser el que va a comprar en la parte baja, no el que va a estar en pánico porque estaba en la parte alta. Si Trump está haciendo esto, que el mercado se desplome para bajar las tasas, bueno, Buffett no se queja, él solamente observa con mucha paciencia. Trump siempre, y lo conocemos, prospera en el caos, siempre lo ha hecho. Cuando peor se ven las cosas, él consigue más espacio para exigir cambios, para forzar acuerdos, para reescribir de nuevo las reglas. Y eso le da la razón para presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas y obligar al Congreso a que recorte los impuestos y retroceder contra esas alianzas tradicionales, como puede ser en este caso la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte. Warren Buffett, por su lado, siempre ha elogiado lo que es la resistencia de las instituciones. Y él ve este tipo de caos como muy peligroso, porque esto sacude lo que se llama la confianza mundial. Y si los inversores globales, los socios comerciales, incluso los ciudadanos comunes comienzan a creer que las reglas pueden ser cambiadas de la noche a la mañana en función de la estrategia de una persona, de un hombre, bueno, ahí es cuando el capital sale corriendo y huye, las monedas se debilitan y la volatilidad se convierte en la nueva normalidad. Y ese es el verdadero riesgo que tenemos aquí en este lado. Entonces, ¿cómo te proteges? ¿Cómo te puedes sacar algún provecho de esta circunstancia? Bueno, no puedes jugar a la ofensiva si no tienes ningún tipo de defensa. Y antes de perseguir la oportunidad en el mercado, necesitas tener un fondo de emergencia. 3, 6 meses de gasto guardados de una manera segura. Y una vez que lo tengas resuelto, y le estoy hablando al ciudadano común, una vez que lo tengas, entonces puedes empezar a hacer ciertos movimientos. Lo único con lo que puedes estar seguro es que cuando esto pase la gente se va a asustar y allí es donde comienza tu oportunidad. Ya no estamos hablando de si la guerra comercial sucede o no. No, ya eso empezó. Los aranceles vuelven a estar sobre la mesa y los estás viendo y están golpeando duro. Y aquí está el secreto. La caída no siempre es lógica, se basa en el miedo, es un pensamiento a muy corto plazo. Y ahí es cuando empresas como Apple o Caterpillar, incluso las empresas asiáticas de esas de los semiconductores, salen a la venta y no porque estén mal, sino porque las noticias son demasiado fuertes. Y no necesitas un cronómetro para hacer el timing de la transacción. Solo necesitas comprar y promediar en el momento. Y ahí es donde entras en el juego con la media del costo del dólar. Si tú apartas, vamos a decir,
un ejemplo, $200 cada 2 semanas para invertir independientemente de lo que esté haciendo el mercado y promedias máximos y mínimos. Cuando la gente entra en pánico, los precios bajan. Entonces estás comprando más acciones por menos dinero. Pero no todas las industrias pierden cuando hay una tensión como esa. Y les hablaba antes de los contratistas de defensa como Lockheed Martin, Northrop Grumman. Estos tienden a ver un aumento del gasto durante tiempos de incertidumbre. Y cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben, los préstamos se vuelven más baratos y las acciones rebotan con muchísima fuerza. Si tienes efectivo y el mercado cae, estás en la posición perfecta para comprar tecnología, bienes raíces, antes de que un cambio de rumbo de la Reserva Federal haga que todo se dispare y no lo puedas hacer. En marzo del 2020, la Reserva Federal bajó las tasas de interés casi a cero y en semanas el Standard Poor's 500 volvió a subir más de un 60%. Las acciones tecnológicas, las del Nasdaq, se duplicaron. Incluso el Bitcoin pasó de 10.000 alrededor de $60.000 en el año siguiente. Y aquí es donde entra el juego eso que llamamos la jugada del caos estratégico. Ahí es donde está la diversificación que se convierte en tu escudo. No sabes si esto va a ser una corrección, no sabes si es un mercado a la baja o es un colapso total. Nadie lo sabe, ni el mismo Buffett. Y es por eso que no apuestas todo a una sola clase de activos. Tú te expandes, vas a tener acciones sólidas que pagan dividendos, como por ejemplo Procter Gamble, Johnson Johnson, que aguantan tormentas fuertes. Y no estoy recomendando acciones, estoy dando un ejemplo de comportamiento de mezcla. Puedes comprar unos bonos del tesoro a corto plazo, porque se mantienen, cuando las tasas de interés están bajas, esos bonos se mantienen. Si tienes el estómago, te puedes meter en algunas criptomonedas porque esas también van a marcar. Y revisa las divisas, porque si el caso del dólar se vuelve inestable, otras divisas, otras monedas pueden subir. No estás apostando a un solo ganador, estás construyendo una máquina para todo tipo de clima. Así que deja que Trump sacuda las cosas, que los mercados caigan, que los titulares de los periódicos griten recesión. Pero si tú tienes tu plan, tienes una base sólida y una mentalidad a largo plazo, este supuesto desplome que está planeado no te va a aplastar. La mejor oportunidad para usar el capital es cuando las cosas están bajando. Muchas gracias. Hablo para ustedes, Tulio Rodríguez, y los espero en la próxima.